Científicos de Escocia han dado una nueva fecha para el posible fin del mundo, que según sus estudios se dará debido al recrudecimiento del efecto invernadero que terminará con las plantas en el planeta, seguida de la muerte de todos los animales. Por fortuna, este hecho ocurrirá hasta dentro de 2.000 millones de años. No obstante, si no empezamos a tomar conciencia de esta situación en serio desde ahora, puede que desde mucho antes nuestro planeta no pueda seguir alimentando la vida. Difícil de creer. Comenzamos. Hoy, personas que han sobrevivido a lo increíble, literalmente. También, no todos los animales pueden ser mascotas, pero hay unas difíciles de creer. Además, los escapes de esclavos más extraordinarios. Finalmente, las leyendas más aterradoras de demonios en la cultura oriental. Esto es DDC. Inteligencia, resistencia, adaptabilidad, fe e ingenio son las cualidades que han ayudado a algunas personas a sobrevivir a eventos que podrían ser la peor pesadilla de cualquiera. Conozcamos entonces las historias de estos sobrevivientes. Difíciles de creer. Para las personas que le temen a las alturas, uno de los peores empleos podría ser limpiar las ventanas de alguno de los altos edificios en Manhattan, Nueva York. Y su peor pesadilla sería que en medio de su trabajo el andamio fallara. Y no solo eso, cayeran desde lo alto. Pues esta pesadilla se cumplió para dos hombres, Alcides Moreno y su hermano Edgar. Ambos trabajaban limpiando las ventanas del piso 47 de un edificio cuando las cuerdas que sujetaban su andamio se soltaron, dejándolos caer desde una altura de más de 150 metros. Edgar, lamentablemente, murió al golpear el piso, pero Alcides, de manera milagrosa, logró sobrevivir. Y aunque sí se rompió varios huesos y tuvo daño en la columna, en pocos días ya estaba fuera del hospital contando su milagrosa historia en los programas de televisión. A pesar de que las probabilidades de estar en un accidente de avión son de 1 en 60 millones, para muchos esta es su peor pesadilla. Y es que se tiene la idea de que estar en un accidente de aviación significa la muerte segura, pero esto no siempre es cierto. De hecho, muchas personas han sobrevivido a choques de avión, y los casos más dramáticos son los de los niños, como el de Baya Bakari, una niña de 12 años que se convirtió en la única sobreviviente de su vuelo que se desplomó en medio del Océano Índico. Durante el accidente, Bakari salió expulsada de su asiento y cayó en medio del océano, rodeada de los restos del avión. A pesar de no saber nadar muy bien, Bakari logró mantenerse a flote sujetándose de los restos de la nave durante 9 horas, hasta que por fin fue rescatada. Aunque la niña dijo haber escuchado las voces de otras personas durante la noche que pasó a flote, los equipos de rescate tan solo pudieron encontrarla a ella con vida. El resto de los 152 pasajeros fallecieron, incluyendo a la madre de Bakari. Por último, otro terror que tiene la gente es el de morir ahogados. El récord actual por sobrevivir sin respirar bajo el agua es de 11 minutos con 35 segundos. Pero una pequeña niña de 2 años llamada Michelle Funk cayó dentro de un río helado y estuvo sumergida durante 1 hora. Logró sobrevivir. Así es, después de rescatarla y llevarla al hospital, la pequeña niña se recuperó sin tener ningún daño permanente. Los doctores piensan que este milagro se dio a la baja temperatura del río que hizo que se congelara, entrando a una especie de estado de hibernación, el cual evitó que su cerebro se dañara. Así que no solo sobrevivió a morir ahogada, también sobrevivió a morir congelada. Difícil de creer. Tormenta y yo vestimos este día iguales. Pero miren, se dice
comúnmente que el perro es el mejor amigo del hombre. Y como cualquier amistad, esta se ha forjado a lo largo de mucho tiempo. Para ser exactos, 100.000 años, según los especialistas. Pero los perros no son los únicos compañeros o mascotas que los seres humanos hemos sacado de la vida silvestre para que nos acompañen. Desde siempre, varias especies de animales que no son necesariamente aptas para la domesticación nos han demostrado que aunque las saquemos de la vida salvaje, difícilmente se puede sacar lo salvaje de sus instintos. Conozcamos por ello los casos de ataques de mascotas. Tranquila, Tormenta, tranquila. Difícil de creer. Una imagen clásica es la del cartero siendo atacado por un perro. Y aunque esto pueda parecer gracioso, la verdad es que los carteros sufren de innumerables ataques por parte de las mascotas de las casas donde intentan entregar las cartas y paquetes. Tan solo en Inglaterra se registran cada año entre 3.000 y 5.000 ataques de perros contra los carteros, por lo que el Correo Real ha decidido desde el año pasado multar e inclusive suspender el servicio a aquellos dueños de hogares donde los carteros han sido atacados, ya que los primeros responsables de la conducta de sus mascotas son desde luego los propietarios. Y hablando de conductas humanas, muchas zonas turísticas, los empleados de hoteles y restaurantes acostumbran alimentar a los animales salvajes como los cocodrilos, por lo que estos buscan su alimento cerca de las zonas pobladas, como recordemos ocurrió el año pasado en Quintana Roo, donde se documentaron 4 ataques de cocodrilos a humanos y animales. El tener animales salvajes como mascotas no solo ponen en riesgo nuestra integridad física, sino que en muchas ocasiones estas especies están en peligro de extinción, por lo que adquirir estas mascotas es también un delito. Algunas personas no pueden resistirse a tener animales tan peligrosos como un oso en sus casas y, lamentablemente, sus historias terminan muy mal. Tal es el caso de Kelly Ann Walls, quien entre sus mascotas contaba con un tigre de Bengala, un león y un oso negro. Cierto día, Kelly estaba alimentando y limpiando a sus animales como regularmente lo hacía, pero en un exceso de confianza entró a la jaula donde estaba el oso y al darle la espalda, la atacó, provocándole serias heridas que terminaron por causarle la muerte. Otro incidente ocurrió en Australia, donde Pam Weaver, una mujer de 60 años, falleció por los golpes que le propinó su mascota, un camello de 150 kilos que había sido su regalo de cumpleaños y que ya tenía un historial de atacar a otros animales para intentar copular con ellos. Monos, leones, serpientes, cocodrilos, tigres, arañas, en fin, son animales extraordinarios y fascinantes que nos provocan querer tenerlos a nuestro lado, pero no debemos olvidar que su lugar es en su propio hábitat, nunca en el nuestro. Bueno, Tormenta sí, Difícil de creer. Durante varios cientos de años, la esclavitud en los Estados Unidos fue legal y sobre todo un gran negocio que proporcionó grandes riquezas a varias zonas del país. Las condiciones en las que vivían los esclavos eran deplorables e inhumanas y muchos de ellos morían debido a los maltratos y a las torturas de parte de sus amos. Por ello, muchos intentaban escapar hacia territorios libres. Muchos, la mayoría, no lo lograron, pero algunos lo hicieron y escaparon de formas difíciles de creer. La gran ilusión de los esclavos negros era llegar al norte de Estados Unidos, sitio donde la esclavitud estaba prohibida. Una de las maneras de hacerlo era tomar un tren, pero, obviamente, para un esclavo estaba prohibido, a menos que acompañara a su amo. El matrimonio esclavo formado por William y Ellen Craft diseñó un plan para abordar el tren que los llevaría a la libertad. Les cuento. La idea era que Ellen, cuya piel era lo suficientemente clara como para hacerse pasar por una mujer blanca, abordaría el tren acompañada de su esposo, el cual se haría pasar por su esclavo.
Pero había un problema. En esa época tampoco era permitido que una mujer blanca fuera acompañada por un hombre negro. Entonces, la solución fue disfrazar a Ellen de hombre. Y para disimular sus características femeninas, le vendaron toda la cara, le pusieron lentes oscuros y fingieron que era muda. Difícil de creer, pero el plan funcionó y ambos esclavos llegaron al norte, donde fueron libres. Un esclavo que había escapado llamado Louis Williams estuvo a punto de ser regresado con sus antiguos amos, pero gracias a la intervención del reverendo William Troy, se salvó. El plan consistió en hacer pasar a Louis Williams como una mujer, disfrazándolo de manera tan convincente que sus captores lo dejaron ir. Henry Brown era un esclavo que sería conocido con el sobrenombre de Caja. ¿Por qué? Porque él usó un método para escapar construyendo una caja de 1 metro de ancho y 50 centímetros de largo. Luego se metió en ella. Entonces, un par de amigos suyos lo enviaron por correo al norte, diciendo que la mercancía era carne seca. Su escape fue tan exitoso que Brown se dedicó a dar conferencias por todo el país libre, hablando acerca de su método. El problema es que después de este escape, los estados esclavistas vigilaron mucho mejor las cosas enviadas por correo. Un esclavo de nombre Robert Smalls se hizo famoso porque junto a otros 12 hombres logró secuestrar un barco de guerra esclavista. Esto para llevarlo a tierra libre. Secuestrar, hay que decirlo, no es la palabra adecuada. De hecho, la tripulación blanca del barco decidió bajar a tierra para emborracharse, dejando a Smalls a cargo del bote. Smalls, que gracias a su trabajo en el barco se había convertido en un marinero experto, simplemente lo guió hacia la libertad. Años después, Robert Smalls se convertiría entonces en el primer capitán negro de un barco de guerra. La historia de Eliza Harris es conmovedora y heroica. Esta mujer escapó de la plantación donde la tenían atrapada en 1838, cargando a su nieto en brazos. Lo hizo de manera tradicional, corriendo. El problema es que lo hizo en pleno invierno, en medio de un paisaje congelado y con temibles bajas temperaturas. Por si fuera poco, era perseguida por blancos que querían atraparla. Al llegar al río Ohio, se enfrentó a un grave problema. El río estaba congelado, pero no lo suficiente. Apenas lo cubría una delgada capa de hielo. Sin embargo, Eliza tomó la decisión de cruzarlo a pie con su nieto en brazos. Entonces, el hielo se rompió varias veces, pero ella, saltando de trozo en trozo, logró llegar sana y salva al otro lado. La hazaña fue tan extraordinaria que uno de sus perseguidores, cual se había escondido del otro lado del río para capturarla por sorpresa, la dejó ir. Pero aquí no terminó la historia. No. Una vez que Eliza alcanzó el norte y consiguió que su nieto fuera libre, regresó al sur esclavista para rescatar a sus otros 5 nietos que aún estaban ahí. ¿Qué pasó? Eliza tuvo éxito en cada uno de sus intentos. A pesar de estos escapes exitosos, la realidad es que la mayoría de los esclavos no lo lograron. Se calcula que unas 100,000 personas trataron de escapar, pero apenas unas 5,000 lo lograron. Este sin duda es un capítulo terrible de la historia. Difícil de creer. Un día decides ir a un paseo en la naturaleza con tus amigos. De pronto, te separas del grupo y te das cuenta que estás perdido. No sabes cómo encontrar tu camino de regreso, no tienes comida ni agua y poco a poco comienza a oscurecer mientras la temperatura desciende. Te enfrentas a un posible ataque de hipotermia, a la fatiga y a la deshidratación. Pregunto, ¿crees que sabrías cómo sobrevivir? Hoy hablaremos sobre estas y otras emergencias médicas con información que podría salvar tu vida. Difícil de creer. Los humanos no estamos hechos para el frío, como otros mamíferos que cuentan con mucho pelo. Por eso, el frío puede ocasionarnos serias enfermedades e incluso la muerte, como en el caso de la hipotermia,
que en términos simples es cuando tu cuerpo pierde más calor del que produce y tu temperatura desciende. Los síntomas son pulso lento, falta de coordinación, somnolencia e incluso confusión mental, entre otros. Sin tratamiento oportuno, la hipotermia te puede llevar al letargo, al paro cardíaco, shock y coma. Para combatirla, lo primero es cubrir tu cuerpo para darle calor. En especial, hay que cubrir la cabeza, ya que por ahí se escapa la mayor parte del calor. Si tu ropa está húmeda, es mejor quitártela y dejarla secar, incluso si te quedas desnudo. Si estás acompañado, siempre es buena idea unir los cuerpos para darse calor. Y hay que buscar atención médica lo más pronto posible. En condiciones de frío extremo, también tienes que preocuparte por sufrir congelamiento, que es cuando la temperatura de tu piel desciende tanto que se forman cristales de hielo en las células. Con esto, se muere. En los casos severos, el congelamiento puede llegar hasta los músculos y los huesos, dañando el tejido hasta el grado de que los miembros deben ser amputados. La deshidratación quiere decir que tu cuerpo no está recibiendo suficiente agua y puede ocurrirte en cualquier tipo de clima, sin importar el frío o el calor. No obstante, es más peligrosa en climas cálidos, ya que la pérdida de líquido a través del sudor es más rápida. Si te encuentras bajo el calor extremo y sin agua, puedes comenzar a sufrir deshidratación en tan solo 1 hora. Los síntomas comienzan con falta de salida y descenso en la frecuencia de la orina, y en casos severos puede provocar letargo, irritabilidad, vómito y diarrea, hasta llegar al shock y la muerte. Para tratar la deshidratación, debemos consumir agua y evitar bebidas con cafeína, ya que incrementan la frecuencia urinaria y retardan el proceso de rehidratación. Otra emergencia médica puede ser la inanición, la cual es ocasionada por la falta de alimento. Los seres humanos pueden sobrevivir hasta 8 semanas sin alimento, pero esto varía dependiendo de cada persona y la temperatura del clima al que está expuesto. Si estás perdido en la naturaleza, lo mejor para evitar la inanición es buscar plantas e insectos que puedas comer. La regla de oro es evitar cualquiera que tenga un color demasiado brillante, que tenga espinas o que despida un olor muy desagradable. Esto serían señales de que tienen veneno. Contrario a la hipotermia está el golpe de calor, que es cuando tu cuerpo no alcanza a disipar más calor del que genera o absorbe, superando así la temperatura corporal a los 40 grados. Los síntomas van desde los dolores de cabeza hasta la taquicardia y alucinaciones, incluso llegando al coma, un colapso cardiorrespiratorio y al final la muerte. Para evitarlo, lo primero es reducir la temperatura, ir a un lugar fresco bajo la sombra, tomar mucha agua. Si es posible, lo mejor es bañarse con agua fría o por lo menos pasar una compresa mojada con agua fría por la cabeza. Otro riesgo en la naturaleza pueden ser las mordidas y picaduras de animales e insectos. En estos casos, lo mejor es lavar la herida, evitar rascar la zona dañada. También eso es importante, ya que podría causar una infección. Y en casos extremos, lo mejor es estar preparados para dar los primeros auxilios y dirigirse de inmediato a una sala de emergencia, ya que hay venenos que pueden matar a un hombre adulto en tan solo minutos. Difícil de creer. La riqueza siempre ha sido polémica, ya sea obtenida, robada o heredada, genera admiración y envidia. No obstante, desde siempre han existido personas dispuestas a amasar las fortunas más grandes en la historia, por lo que ahora conoceremos a los más ricos pero de todos los tiempos y veremos que sus vidas fueron difíciles de creer. Para poder hacer una lista de los más ricos en la historia, debemos tomar en cuenta un factor conocido como inflación, que básicamente se refiere a que el valor del dinero en el pasado era mayor al de nuestros días. Por ejemplo, una fortuna de $100 millones en 1913 ahora podría equivaler a tener unos 2.000 millones, también de dólares.
Así que con esto en mente, podemos ahora sí comparar las fortunas de la historia. Y sorpresivamente, encontramos que el hombre más rico de todos los tiempos fue el rey de Mali llamado Musa I, que reinó esta región durante el siglo XIV. Su riqueza se dio a conocer gracias a su peregrinación a la Meca. Como sabemos, es obligación de los musulmanes visitar al menos una vez en su vida la Meca, el lugar sagrado donde Mahoma ascendió al cielo. Se cuenta que Musa, siendo un devoto musulmán en 1324, realizó esta peregrinación acompañado por un séquito de 60.000 hombres y 12.000 mujeres, quienes llevaban cada uno de ellos una barra de 2 kilogramos. Este magno evento fue documentado por varios testigos oculares quienes hablaban de la generosidad de Musa I, ya que a lo largo de todo su trayecto regalaba los lingotes de oro a los pobres. La fortuna de Musa I equivaldría actualmente a unos 400.000 millones de dólares. Para darnos una idea, recordemos que la fortuna de Bill Gates ha estado en su mejor momento en los 139.000 millones de dólares. Eso fue en 1999, aun cuando hoy día es el hombre más rico del mundo y su fortuna alcanza 72.000 millones de dólares. El número 2 en nuestra lista sería la familia Rothschild, una dinastía de banqueros judío-alemanes que desde el siglo XVIII se propusieron ser los más ricos y poderosos del planeta. Para ello, Mayer Amschel Rothschild encomendó a sus hijos a estudiar y trabajar en los más importantes puntos financieros y económicos de Europa de su época. Por lo que para finales del siglo XIX ya eran la familia más influyente a nivel económico. Es en parte a esa influencia que se comenzó una campaña de desprestigio contra la familia, sacando provecho de la imagen antisemita de que todos los judíos son prestamistas avaros. También se ha intentado desprestigiar a estos millonarios, relacionándolos con diversas teorías de conspiración para dominar al mundo, que, por cierto, de algún modo lo hacen. John D. Rockefeller y Andrew Carnegie fundaron sus fortunas gracias al petróleo y al acero, pero al mismo tiempo fueron los pilares del poderío actual norteamericano. La fortuna de cada uno estaba sobre los 300.000 millones de dólares. El zar Nicolás II de Rusia tenía también una fortuna equivalente hoy en día a los 300.000 millones de dólares. Sin embargo, su país tenía una de las poblaciones más atrasadas y pobres del planeta, lo que generó la Revolución Rusa de 1918, que daría muerte al zar y a toda la familia Romanov. Otro millonario fue Muammar Gaddafi, quien amasó durante su vida una fortuna de 200.000 millones de dólares. La mayoría de este dinero lo consiguió mientras gobernó de facto su país, Libia, desde el año 1969 hasta 2011, año en que fue derrocado y asesinado por una turba de rebeldes. Henry Ford es otro de los máximos millonarios de toda la historia. Y cómo no, si su desarrollo del automóvil transformó nuestro mundo. Aunque, hay que decirlo, muchos cuentan que sus problemas familiares nunca lo dejaron disfrutar de su fortuna. Estos hombres trabajaron toda su vida para obtener grandes fortunas, eso es innegable, trabajaron. Pero si realmente disfrutaron de sus riquezas, eso es algo que únicamente ellos nos podrían contar. Pero también estoy seguro que su respuesta para nosotros sería difícil de creer. En China está prohibido reencarnar sin permiso del gobierno. Difícil de creer. La creencia en demonios o espíritus malignos tienen una larga tradición en las culturas orientales y están profundamente enraizadas en las creencias religiosas desde hace miles de años. Conozcamos aquellos seres mitológicos de esa región. Difícil de creer. Las leyendas chinas comúnmente hacen referencia a los kuei, espíritus malvados de personas que vivieron una vida perversa o bien que fallecieron con violencia.
Esos entes se dedican a sembrar el mal y buscan a quién asesinar para que el alma de la víctima ocupe el lugar del Kuei en el infierno. Pero esto solo es posible con personas débiles o cobardes. Dentro de las historias más famosas en China sobre los Kuei, está la que narra cómo un policía llamado Jin evitó que una mujer fuera ahorcada por el fantasma de un suicida. No obstante, el Kuei explotó en ira y trató de matar al oficial, desatándose así una encarnizada lucha que terminó cuando el ser maligno fue convertido en un leño podrido. Y en el folclore japonés están los Onis, demonios asociados con toda maldad y con las emociones dolorosas. Estos seres merodean alrededor de los fallecidos y buscan enviar sus almas al infierno, por lo que son mucho más malignos que los llamados Tengu, demonios con aspecto de cuervo o gran nariz, que provocan graves daños a los humanos, además de desatar desastres naturales o hambrunas. Antes del budismo, en muchos templos japoneses se solían realizar ceremonias para alejar a los Onis del mundo. Pero al instaurarse esta religión, algunos monjes y sacerdotes celebraban rituales para exorcizarlos de la tierra. Los Onis son representados como ogros gigantes, con garras, colmillos afilados y muy velludos. Algunos tienen muchos ojos y dedos. Sus cuernos les producen gran dolor. Los que tienen uno solo, dicen, son más traviesos, mientras que los que tienen dos son mucho más violentos. Estos seres poseen una fuerza sobrehumana que les permite mover objetos pesados o generar rayos o tormentas, pero la mayoría son invisibles al ojo humano. Otro ser demoníaco de Japón es Yuki Onna, llamada la Mujer de la Nieve. Su leyenda ha servido de inspiración para la creación de animaciones y mangas en aquel país. Se trata de una mujer hermosa que se manifiesta en una noche nevada. Su piel es pálida o amoratada, de modo que puede confundirse con los paisajes gélidos. A veces se le ve sin ropa, recostada en la nieve o flotando sin dejar huella. De hecho, hay relatos que aseguran que carece de pies. Quien mira a sus profundos ojos puede quedar paralizado por el terror. Además, se señala que llega a convertirse en una nube de niebla. Comúnmente, se le responsabiliza por las tempestades de invierno. Yuki Onna, repito su nombre. Ella se aparece a los viajeros atrapados en tormentas y usa su respiración para convertirlos en estatuas de hielo. Otras veces, se manifiesta con un niño en brazos. Cuando alguien carga al chiquillo, de inmediato termina congelado. Otras leyendas aseguran que irrumpen los hogares para matar a sus moradores cuando duermen. Una más la ilustran como un ser chupasangre. De vez en cuando también decide seducir a los hombres, drenando su sangre o los congela. Y lo hace durante el encuentro erótico. En Japón se le llama Kitsunetsuki al hecho de ser poseído por un zorro maligno. Repito, Kitsunetsuki. La víctima es una mujer joven, en cuyo cuerpo entra el animal a través de sus senos para alimentarse de su energía vital y hacerse más fuerte. Según la leyenda, el exorcismo se hace en el santuario de Inari, para lograr así la expulsión del ente. Y en el pasado, a los poseídos se les golpeaba o se les quemaba. Esto para forzar el abandono del espíritu. En Corea existe el Kumyo, o zorro de 9 colas. Es una criatura mitológica que llega a vivir 1000 años. Kumyo se puede transformar en una hermosa mujer, capaz de seducir a los hombres para comerse su hígado o el corazón, de modo que así puede obtener una larga vida o acumular energía. A veces llega a tomar la forma mitad zorro y mitad humano, y suele vagar por los cementerios de noche para profanar las tumbas y alimentarse de los corazones de los cadáveres. Algunos mitos sostienen que si este ser se abstiene de comer restos humanos durante 1000 días, podría convertirse en una persona de carne y hueso, y así perder su carácter maligno. Su contraparte es el travieso Kitsune.
Un zorro que protege bosques y aldeas. De acuerdo a la mitología, es un ser inteligente que posee habilidades mágicas que se incrementan con la edad y con la adquisición de conocimientos. Entre sus poderes más sobresalientes se encuentra la capacidad de adoptar la forma humana, concretamente como mujer joven. Esto lo aprovecha para hacer travesuras, como su nombre lo dice, o bien asume el papel de amiga, amante o esposa. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima. Difícil de creer.